Señor Felipe, un tema pues que es obligado tratar con usted por toda su experiencia, todo su servicio a los pueblos originarios. Fratelli Tutti nos llama la atención no solamente a voltear a verlos, sino también a recuperar toda su riqueza, porque los pueblos originarios, sin duda alguna, viven una fraternidad muy especial entre ellos y también son ejemplo en muchas ocasiones del cuidado a la creación. Lo escuchamos con atención, señor Felipe. Todos tenemos que educarnos siempre. Y uno de los puntos es con estas poblaciones originarias. Pero la población originaria no es la única que a veces está descartada. A veces son los ancianos, los mismos papás, los hijos, los parientes, los enfermos, los vecinos. Pero una de las áreas muy importantes, de los grupos más importantes que tenemos en nuestra patria, más descartados, son precisamente los indígenas de las diferentes etnias. Yo empecé a trabajar con ellos siendo párroco aquí en Toluca, en una comunidad otomí, pero yo confieso que yo empecé también despreciándolos por no conocer. Yo decía, estos son supersticiosos, yo los voy a cambiar, yo los voy a evangelizar. Y gracias a Dios me permitió ir conociéndolos y valorando que es otra forma de vida, otra forma de familia, otra forma de persona, otra forma de pueblo, otra forma de comunidad, otra forma de vivir la fe. Dios me dio esa gracia. Entonces, cuando llegué a San Cristóbal, donde hay una población enorme de indígenas, por ejemplo, tenemos de los celtales casi 500,000, tzotziles 350,000, choles 150,000 y así otras etnias. Pues Dios me permitió también, pues ya con esa experiencia que Dios me había regalado, pues ir aprendiendo a escuchar, a ver y a preguntar. Yo al principio tenía muchas dudas de sus ritos, de sus costumbres, de sus tradiciones, pero yo había aprendido a escuchar, a ver y a preguntar. Y fuimos caminando juntos para que el sueño que ya tiene Dios desde Fray Bartolomé de las Casas, pero que luego lo vivió a profundidad a Tabasco, también mi antecesor, don Samuel Ruiz, pues seguir caminando en esta línea que había marcado mucho yo el Concilio Vaticano II, de hacer una iglesia no autónoma, sino autóctona, sino encarnada en las culturas. Entonces sí pudimos seguir avanzando en la traducción de la Biblia, de la liturgia, de los ministerios en el diaconado permanente, para que ellos tengan su lugar en la iglesia y en la sociedad. Se propuso al Papa que pudiera venir allá a San Cristóbal y había muchas propuestas y decidió ir allá porque, perdonen que les confíe una anécdota con el Papa, en diciembre de 2013 estuvimos allá por algunos motivos de la diócesis. Yo le decía a Santo Padre, qué bueno que usted está hablando de los pobres, pero casi no habla de los indígenas, porque efectivamente en Argentina hay pocos y no se les da mucha importancia. Y me dijo, lo voy a tomar en cuenta. Y lo ha tomado súper en cuenta. Ayer hizo 8 días estuve en Roma con él. Yo había ido en la mañana a la congregación del culto divino porque nuestras traducciones a los idiomas indígenas están bastante atrasadas allá. Ya aprobadas por la conferencia episcopal, pero ya están atrasadas con algunos puntitos. Pude dialogar con los colaboradores del cardenal prefecto, el cardenal Sara, un saludo al mismo cardenal, pero en la tarde yo le decía al Santo Padre, ayúdenos, porque esto está muy atrasado ahí, está muy estancado. Entonces, sí, ojalá que sigamos dando apoyo a estos pueblos, porque si no los descartamos más de lo que de por sí están descartados. Y en la iglesia no podemos seguir descartando a estas gentes. Yo he vivido experiencias, repito, empezando por mí mismo, que los descartaba, pero aquí mismo en Toluca, mucho descarte hacia ellos, no se diga en Chiapas. He tenido oportunidad de trabajar con indígenas a nivel latinoamericano y el mismo fenómeno en todas partes, que se quejan. En los seminarios se quejan los muchachos indígenas de estar muy marginados. Entonces nuestra educación significa también tener en cuenta a estas gentes, abrir nuestro corazón a ellos, conocerlos, no juzgarlos, no condenarlos, si no los conoces. El Señor dice, no juzgues, no condenes. Entonces conocer y amar. No que todo sea perfecto ahí, no, también hay fallas, hay pecados como en todas partes, pero amarlos y con el corazón cercano con ellos, creo que podemos seguir caminando, no para ellos, sino junto con ellos. Que también Dios nos eduque a nosotros mismos para ser pastores con ellos y para ellos. Señor Alberto, pasemos un poco al Pacto Educativo Global. El Pacto Educativo Global presenta desafíos para todos los agentes educadores, no solamente para la escuela,
sino para la familia, para los políticos, para los medios de comunicación. Es decir, como el propio encabezado lo dice, educar juntos para mirar más allá. Es decir, el Papa convoca a todos los seres humanos. Lo escuchamos con atención. Un pacto no es solo un buen propósito, sino un compromiso. El Papa nos pide que hagamos este pacto global, es decir, que nos comprometamos todos en favor de todos y que realmente vayamos trabajando. No se puede, como decíamos, señor Felipe, reducir la educación a un tiempo. Es de siempre el sujeto y quienes estamos comprometidos a ayudar a otros en descubrir su identidad. El Papa específicamente nos dice que debemos poner a la persona en el centro de toda la obra educativa, pero no a la persona aislada, no a la persona singular, sino a la persona capaz de comunicarse, capaz de formar una sociedad nueva. Educar para una nueva sociedad es el título del documento de los obispos, pues ya ahí también invitábamos a la corresponsabilidad. La educación es obra también de los gobernantes que deben aportar los recursos, que deben atender para que haya instalaciones dignas. Hoy día sabemos que esta situación especial del coronavirus nos ha hecho ver cómo hay nuevos caminos. Entre tantos males, nos ha ayudado a inventar y a crear canales de comunicación. Es difícil, sin duda, que los jóvenes, los niños, tengan las mismas oportunidades. A veces hay lugares en donde no hay suficiente señal. Hay lugares en donde los niños y los jóvenes viven un encierro que realmente ha creado también una cierta exasperación dentro de la familia y hay violencia intrafamiliar, pero tenemos que aprender para que en cualquier circunstancia colaboremos a abrir horizontes. El Pacto Educativo Global nos dice que tenemos que educarnos para acoger a los marginados, a los más vulnerables, no descartar. Papa habla de la cultura del descarte. Desgraciadamente, muchas veces nos dejamos llevar, pero tenemos que ir contra la corriente en esta actitud de acoger, de respetar, de acompañar, de servir a los más vulnerables. El Papa nos dice cómo el Pacto Educativo Global nos tiene que ayudar a repensar la economía, a repensar la política, a repensar el crecimiento y el progreso, porque desgraciadamente muchas veces la economía y la política se han ido desviando, buscando solamente el poder, buscando solamente las ventajas y no el progreso de la nación. Aquí necesitamos que haya un compromiso también de quienes tienen mayor influencia en una actitud de verdadero servicio y pensando también en esta ecología integral, en donde no explotemos más por abuso, por interés, un mundo que está hecho para todos, pero también para las futuras generaciones. En ese sentido, tenemos que respetar, ya lo decía el Papa mucho en Laudato Si, que ahora vuelve a retomar y que nos invita a educarnos para crear un mundo de armonía, un mundo de paz, un mundo en donde se salvaguarde, se cultive nuestra casa común, protegiéndola de la explotación. Quizá algunos sienten demasiado fuertes algunas palabras del Papa diciendo que no podemos hoy considerar la propiedad privada como un bien absoluto.
La propiedad privada se justifica, pero subordinada a este deseo, a este sueño de Dios de que los bienes de la tierra sean para todos, compartir. El pacto educativo global pues nos invita a comprometernos para adoptar estilos de vida más sobrios, a respetar lo que no es renovable y en ese aspecto el entorno humano y pensar en las futuras generaciones. También de ellos es este mundo. Tenemos que pensar en los que vienen detrás de nosotros. Alguien preguntaba cómo hacer que la gente se eduque para la solidaridad. Mira, no hace falta que esperemos que el Papa hable y el Papa está haciendo lo que le toca. Yo aprendí estos caminos con mi mamá. Mi mamá analfabeta, pero una mujer servidora de la familia y de la comunidad. Mi papá un campesino, apenas sabía leer, pero responsable de la familia y servidor de la comunidad. Entonces tenemos que educarnos todos empezando por la familia. No esperemos los grandes discursos. El Papa ha dicho este documento extraordinario y si ustedes no lo leen, pues váyanse a confesar y a pedir perdón de no haberlo leído, de veras, porque es extraordinario como todos los demás, desde luego. Entonces educarnos es un proceso permanente, es un proceso permanente. Yo ahorita, con mi edad, con este título, tengo que estarme reeducando. ¿Qué significa mi edad? ¿Qué significa este título? Toda la vida es un proceso, toda la vida es un proceso. No pensemos que ya estamos bien. Si piensas que estás bien, pregunta a otros y te van a decir en qué no estás bien, qué debes mejorar. Es un proceso que hay que estar haciendo. Y como decía alguien, ser cardenal es una responsabilidad enorme, claro que sí. Es afianzar más en nuestro seguimiento de Cristo y en el servicio a los demás. Pero los servicios cambian. Yo no puedo dar servicio ahorita igual que como andaba por allá entre las cañadas, las barrancas, las lodaceras de Chiapas. Es otra forma. Van cambiando los modos, pero cada quien eduquémonos para ver en qué puedo servir, qué puedo hacer por los demás. El Papa insistía mucho, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? No solamente criticar a los demás, sino yo qué puedo hacer para ser más solidario, más cercano, más hermano. Empezando por los inmediatos, por los que conozco. Queremos ser hermanos ya con los chinos o con los africanos, sí, también, pero y con los que están más cerca de ti. No descartes a los que están más cerca de ti. Pidamos mucho al Espíritu Santo que Él nos ilumine y nos ayude para que se abra nuestro corazón. El Papa insiste mucho en el diálogo, a partir de la Santísima Trinidad, tres personas distintas, pero un solo Dios, porque Dios es amor. Y el amor significa que respete las diferencias de los demás, que no quiera que todos sean iguales que yo. El diálogo es saber escuchar a otro, qué razones tiene, qué razones da, qué punto de vista tiene, para que yo aprenda de los demás. Dialogar no es solamente imponer mis ideas, sino también qué me enseñan los demás, qué puedo aprender de los demás. Entonces, juntos ir trabajando. A veces se ha criticado al Papa diciendo que esta encíclica habla de puras cosas sociales como otras, que si la Amazonía, puras cosas ecológicas, y que lo lean el texto completo. Monseñor Beto decía el capítulo 2 es netamente bíblico y todo el documento es netamente bíblico y parte de la Trinidad que es amor. Jesucristo que se encarnó por amor. El Evangelio se cimenta en el amor. Entonces el amor significa todos somos personas, somos hijos de Dios, más allá de culturas, de razas, de religiones, de posiciones políticas o económicas. Somos hermanos, eduquémonos y pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a educarnos para amar. Gracias. Quisiera concluir con una breve referencia al último capítulo de Fratelli Tutti, en el que el Papa habla de las religiones. El cristianismo, desde luego, nuestra religión, pues es una religión que nos compromete a ser hermanos. Jesucristo nos enseña que el Padre de los cielos es Padre de todos. Y el Concilio Vaticano II, cuando habla de la relación con otras religiones, tiene una frase muy importante, el número 5, cuando dice, no tenemos derecho de invocar a Dios con el nombre de Padre si le negamos el trato de hermano a algunas personas. En estos días el Papa también nos invita a través de Secretariado para la Unidad de los Cristianos a una nueva actitud más abierta de diálogo en el ecumenismo. Quizá los católicos a veces hemos sido un poco reacios
a reconocer como hermanos a quienes no forman parte de nuestra iglesia. Ya el Papa Juan XXIII decía, es más lo que nos une que lo que nos divide. Y bueno, otras religiones. Sabemos sí que hay un problema muy serio en este momento con el Islam, pero que no es propiamente la religión en sí, sino una deformación de la religión lo que los hace partidarios de la guerra. Las guerras de religión, el Papa dice, deben quedar ya atrás. Tenemos que reconocer también que los católicos alguna vez fuimos violentos o fueron nuestros antepasados queriendo imponer la religión, violando la libertad de conciencia. Pero creyentes o no creyentes, tenemos un mismo Padre y a nosotros nos corresponde dar ejemplo, dar testimonio de verdadera fraternidad universal, dice el Papa. Esto no se entiende plenamente sin descubrir que Dios Padre nos ha dado en Jesucristo al hermano mayor. Y bueno, pues volviendo sobre el tema inicial, tenemos una madre. Tenemos una madre que nos tiene que ayudar a reconciliarnos. Es decir, que en torno a nuestra madre nos reconozcamos hermanos. Y teniendo un Padre común, sepamos trabajar y comprometernos para hacer realidad este sueño de Dios, de que vivamos como familia suya.